Tenemos aquí a nuestro gran experto, amigo de la casa, Alberto Ibarra, que nos va a estar hablando de todas esas preguntas que todavía están muy pendientes y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y cómo obtengo mi reembolso y no me llegó el último cheque de estímulo, en fin. Alberto, bienvenido a Good Morning Doral. Gracias. Buenos días a ti y a todas las de la audiencia. Ya llegó el momento, estamos prácticamente en la hora cero. El lunes es el último día para hacer la declaración o hacer la extensión. Es importante que si se va a hacer por correo, esté con el matasellos del correo antes de la medianoche. Hágalo temprano y evite las filas en el correo, porque por lo menos sé que el del International Mall se llena. Y el de la 97, que es el que nos queda más cerca, que se abre 24 horas, pero a veces hay problemas con la hora de la máquina cuando estampa los sellos y puede ser que quede con otra hora diferente. Entonces es importante que hagamos a tiempo las declaraciones, no esperemos hasta el lunes. Si ya sabemos que no lo podemos hacer, enviemos la extensión hoy o mañana con calma. Y si nos da tiempo de hacerlo el lunes, pues perfecto. Y si no, ya estamos en el lado seguro porque mandamos la extensión. Y lo más importante, con la extensión hay que enviar un cheque. Acuérdense de eso, la extensión es para radicar la declaración, pero el pago sí hay que hacerlo en o antes del 18. Si no, comienzan las penalidades y los intereses. A ver, cuéntanos un poquito más de eso. Por ejemplo, vamos por partes. ¿Cómo se hace la extensión, primero que todo? Es muy sencillo, es una forma, la forma 4868, que es un Automatic Extension of Time to File. Esta forma tiene simplemente nombre, dirección, número de seguro social. La cantidad que se estima es la deuda contributiva. La cantidad que se retuvo, si es que tuvo W2 o algún otro tipo de retención sobre salarios o sobre ingresos, y luego la cantidad que se está enviando con la extensión. Si se hace de manera electrónica, su contador va simplemente a poner el número de la cuenta, el número de ruta, y el IRS hace el débito directo a su cuenta. Si usted lo va a hacer por correo, simplemente escribe un cheque. El cheque es a nombre del Department of the Treasury. No es a nombre de Internal Revenue Service ni de IRS. No ponga IRS tampoco, no, exactamente. No ponga IRS porque se presta para fraude, pero puede ser Department of the Treasury. Pone su cheque en el correo con la extensión y lo envía en o antes del 18 a la medianoche, que es lo más importante. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿y cómo yo voy a determinar cuánto es lo que debo si no he hecho los impuestos? Exactamente, eso mismo te iba a decir, ¿un cheque de cuánto? Si no sabemos. Ok, tenemos dos alternativas. Una, basarnos en la experiencia anterior. El IRS no nos va a poner multas si nosotros al momento del 18, del cierre de la fecha límite, hemos pagado al menos el 90% de la deuda contributiva que tuvimos el año anterior. O sea, quiere decir que si yo soy de este tipo de personas que siempre me toca pagar los impuestos y el año pasado tuve que enviar, mi deuda contributiva fueron $5,000, yo debo pagar al menos el 90% de los $5,000, que deberían ser $4,500. Si ya me retuvieron $3,000, entonces debo hacer un cheque por $1,500 o $2,000 y enviarlo con la extensión. Esa es una alternativa y esa alternativa es segura porque el IRS no nos va a poner multa si hemos llegado al 90% de la deuda del año anterior. La otra alternativa, si es que hubo algún evento significativo durante el año, vendí cierta propiedad o tuve ingresos extraordinarios por X o Y razón, entonces vale la pena sentarse con su contador y hacer un cálculo rápido para determinar cuánto es la cantidad que debe enviar con su extensión para que no tenga multas. Lo más importante es esto, es evitar las multas y las penalidades, porque las penalidades no paran de crecer. Las penalidades sí crecen sobre el principal que se debe todo el tiempo. El interés crece sobre el principal, no crece sobre las penalidades, pero las penalidades no paran y pueden ser onerosas, pueden ser grandísimas. Pero entonces, en el caso de personas que ya tradicionalmente han recibido reembolsos, es decir, en años anteriores, si quieren hacer una extensión, no les correspondería mandar ningún cheque, ¿correcto? Exactamente. Pero
generalmente esas personas que reciben reembolso ya hicieron su declaración de impuestos, ya la enviaron hace mucho rato. Esa es la realidad. ¿Por qué lo dicen? Porque están esperando que llegue ese reembolso. Sí. Ahora, también hay otra cosa que es importante que hablemos aquí un poco. Ayer estaba viendo un noticiero y salió una noticia. El IRS está corto, lo que habíamos hablado antes de empleados. Están buscando contratar 10,000 personas durante este año. ¿Qué sucede? En este momento, todo el personal del IRS está dedicado exclusivamente a manejar las declaraciones de impuestos que están llegando, porque aunque muchas se hacen de manera electrónica, también hay muchas que tienen que llegar por correo por diversas razones, ¿no? Lo que quiere decir que si usted está esperando hasta última hora para enviar su declaración de impuestos y está esperando un reembolso, en estos días ya no se demora 10 o 15 días. Se va a demorar muchísimo más porque el volumen de declaraciones que hay en esta semana, en estos últimos 3 días, es exagerado. O sea, y no somos solo los latinos, todo Estados Unidos está esperando al último día para hacer mucho la declaración. Lo que estábamos comentando al principio, o sea, tenemos hasta el 18 de abril no solamente de presentar los impuestos, obviamente de 2021, pero también de reclamar reembolsos de 2018. Sí. Explícanos un poquito más sobre eso. Esto es bien importante. El IRS tiene un periodo de 3 años desde el vencimiento de la declaración para hacer reembolsos que no se han reclamado. Quiere decir, si yo en el año 2019, por ejemplo, por razones de la pandemia me olvidé a principios del 20, no hice la declaración, o hice la declaración y la declaración no llegó, o sea, nunca llegó al IRS, el correo se pierde a veces, no necesariamente el correo, pero en el lío que tiene el IRS puede ser que se pierda la declaración, nunca la procesaron, tenía un reembolso, ese reembolso pasado 3 años expira. Claro. O sea, el IRS lo mantiene en sus deudas corrientes por 3 años, pasados los 3 años, ya pasa al fondo general y el IRS no va a hacer ningún reembolso. Lo mismo, si por alguna razón yo pensé que no debía hacer declaración de impuestos, porque el límite de ingresos estaba por debajo de la cantidad que necesitaba para hacer la declaración, hablemos por ejemplo de una pareja casada, que el límite para hacer la declaración son entre 20 y 25 mil dólares dependiendo del año en que se debía hacer la declaración. Y yo dije, bueno, en el 2020 no hice la declaración porque mis ingresos tributables fueron apenas 18 mil dólares, entonces no estaba obligado, pero me hicieron una retención de impuestos y al mismo tiempo tal vez tenía derecho a algún crédito como el Earned Income Credit, Child Tax Credit, Education Credit, algún otro crédito que al no hacer la declaración no reclamé. Si no hago la declaración en 3 años voy a perder el derecho a reclamar esos créditos. Y entonces simplemente no va a haber chequecito y en ocasiones inclusive se puede mover el crédito a años futuros que no cause reembolso, pero pasados los 3 años desaparece y aunque tenía derecho no lo voy a recibir. Entonces es muy muy importante que se pongan al día, que revisen con su contador, que miren sus récords y esta es una muy buena fecha porque tenemos el fin de semana para que desempolven todos esos papeles. Si no ha hecho su declaración, busque los recibos, compute sus cosas, mire los años anteriores y si cree que hay algo que se pueda mejorar de años anteriores, este es el momento también de hacer las declaraciones enmendadas para recibir los reembolsos o evitar también algún tipo de responsabilidad, ¿no? Este año, no sé cuál es tu parecer, porque obviamente tú eres experto en todo este tema y estás acostumbrado a las preparaciones más complicadas, pero a mi parecer este año es más complicado que cualquier otro año, por todo el tema de los créditos. Por ejemplo, hay créditos que no estaban antes. Sí. Y también, por ejemplo, todo esto de los cheques de estímulo, en fin. O sea, háblanos un poquito de todos los créditos
que podríamos reclamar en nuestra declaración de impuestos? Bueno, con la pandemia hubo varias ayudas que nos llegaron a todos, independientemente del nivel de ingresos, porque estas ayudas se diseñaron para ayudar y mantener la economía a flote, ¿no? Y entonces nos enviaron dinero por estar vivos, por estar casados, por tener hijos, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, o la primera ronda, el IRS se basó en su mailing list. Como todas las agencias y todos los negocios, nosotros tenemos una lista de suscriptores, el IRS tiene su lista de suscriptores, y todos los que habían hecho declaración le enviaron sus estímulos, y a mucha gente se motivó a que hiciera una declaración simplemente para entrar a esa lista y que le empezaran a enviar los estímulos. Gente como, por ejemplo, mis padres, mi papá, que está retirado, va a cumplir 90 años, hace 20 años que no hace declaración de impuestos porque ya no trabaja hace mucho tiempo y sus ingresos son apenas de pensiones y seguro social, etcétera, y no está obligado a hacer declaración de impuestos. El año pasado hizo su declaración de impuestos solamente para poder entrar a la lista y empezar a recibir los estímulos, ¿no? Este año debe volver a hacer su declaración de impuestos. ¿Por qué? Porque es posible que algún estímulo no llegó y entonces lo puede reclamar en esta declaración. Por eso es muy, muy importante que se reúnan con un profesional de impuestos para hablar sobre este tema, porque es muy posible que hayan ayudas que estén sobre la mesa que todavía no hemos reclamado o que algún familiar no ha reclamado. O sea, nuestra tía Pepita, que no hace declaración de impuestos, correcto, tal vez podría recibir una ayuda. El primo Joaquín, que aunque ya no está viviendo este año en Estados Unidos porque por razones X o Y regresó a vivir a su tierra, a Colombia, Honduras, donde sea, pero es ciudadano, tiene seguro social, tuvo ingresos acá, tiene derecho a reclamar sus ayudas también, aunque en este momento ya no esté viviendo en Estados Unidos. Ya, pero entonces, vivió en ese momento, en ese tiempo. Claro, entonces por eso es que es importante acercarse a un profesional que les pueda ayudar con todo esto. Lo más duro de todo esto es descubrir, luego de varios años, que había dinero sobre la mesa para usted y que por dejadez, por no ir donde un profesional, por no asesorarse a tiempo, el dinero desapareció y ya no está disponible. Correcto, porque se pasa el tiempo en que puede reclamarlo. Y esos 3 años, del 18 de abril, vence hasta el año 2018. Si hay alguna cosa que se pudiese enmendar, que se pudiese reclamar, cosas como, por ejemplo, innocent spouse. Cosas como, por ejemplo... innocent spouse. Sí. O sea, como cónyuge inocente. Cónyuge inocente. Sí. ¿Qué cónyuge es inocente? Yo. Ay, con esa carita de yo no fui. Me sacó la palabra de la boca. Somos 2 cónyuges inocentes aquí entonces. Yo no fui. Se parecía a mí, es mi gemelo. ¿Y ese qué quiere decir? Cónyuge inocente. Mira, hay momentos en que, por ejemplo, una pareja se divorcia en un momento determinado. Durante este periodo de los 3 años. Hay una deuda contributiva. Esa deuda contributiva es de ambos, porque ambos estaban casados y ambos son responsables por esa deuda contributiva. Sin embargo, es posible que en este caso la señora no trabajara, era ama de casa, estaba en la casa cuidando de los niños, cuidando del hogar, que es el trabajo más difícil que hay, y de verdad deberíamos pagarlo, pero muchísimo, o sea, 3 veces con más creces, de lo que... con creces. Sí. Pero al ella comenzar su vida contributiva como una persona independiente, va a tener un lastre de las deudas que venían en el matrimonio. Entonces es posible que ella pueda reclamar y decir, mira, señores del IRS, esa deuda que está ahí no es mía porque yo no generaba ingresos, yo no tenía nada que ver, entonces cóbrensela a mi ex, que él es el responsable de esa deuda. Eso es lo que llamamos cónyuge inocente. También hay ocasiones en que hay eventos donde uno de los cónyuges no informa todos los ingresos por alguna razón. Y sucede con más frecuencia de lo que nos imaginamos, ¿no? Algunas veces por olvido,
algunas veces por dejadez, pero hay ocasiones donde la señora llega con todos los papeles que recibió y reunió durante el periodo, y 6 meses más tarde o un año más tarde llegó una carta diciendo, oye, se les olvidó incluir esta forma 1099 que envió tal compañía a su esposo. Y le preguntamos al esposo, bueno, sí, yo hice un trabajo allá, me pagaron, pero se me olvidó. Y entonces hay una deuda contributiva en ese momento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas podemos manejarlas, pero tenemos el periodo prescriptivo de 3 años, que eso también es bien importante. Para los empresarios también es importante que tomen en consideración que puede haber créditos que también pueden desaparecer. Créditos sobre nómina, sobre retención de empleados que se dieron durante la pandemia, que son muy importantes y que pueden reclamar todavía, aun si no si no saben que tienen derecho, podrían tener derecho. Claro. Si ustedes mantuvieron el grueso de sus empleados durante la pandemia, aun cuando hayan recibido el préstamo PPP, porque al principio se hablaba de que si recibías el préstamo PPP no tenías derecho al crédito de retención, pero las cosas fueron evolucionando de tal manera que ahora es posible que si aun cuando hayas recibido el préstamo PPP y te lo hayan condonado, todavía puedas tener derecho a alguno de los créditos por retención de empleados. Claro. Pero volvemos a lo mismo, hay periodos prescriptivos que también van corriendo. Estos periodos prescriptivos no tienen que ver con el año 18, pero sí van a terminar pronto en este año, finales de este año. Entonces siempre es importante que tengan un contador de cabecera con el que se reúnan, con el que hablen. Totalmente, porque lo que te decía yo, o sea, está muy complicado este año, hay muchas complicaciones ahí, también está lo del Child Tax Credit, está por ejemplo las personas que no recibieron el último cheque de estímulo, que todavía lo pueden reclamar en la preparación de impuestos, ¿correcto? Definitivamente. Ya. O sea que su reembolso podría ser todavía mayor, porque el reembolso que ya le correspondería, si a usted le corresponde reembolso, más el cheque de estímulo y más cualquier otro crédito que pueda tener. Estudiantes también, ¿no? Estudiantes de universidad. Claro. Pues colocan allí también, hay un crédito para ellos. Sí, el crédito por estudio está disponible. Los estudiantes, aun cuando sean dependientes de sus padres, deben hacer su declaración separados. Para que reciban los reembolsos a los que tienen derecho, si es que le hicieron retenciones sobre los salarios que recibieron durante el año, pero al mismo tiempo pueden seguir siendo dependientes de los padres. Claro. Y en ocasiones puede tener un efecto mejor tener ciertos créditos en manos de los hijos que en manos de los padres, ¿no? Pero esto es parte de las cosas que hay que sentarse y computar y darle lápiz y ver qué es lo más beneficioso para la familia, para cada ¿no? quien. Por eso el experto. A ver, Alberto, tu teléfono, por favor, y tus redes para que puedan comunicarse con tu oficina y hacer la cita ya, o sea, para el lunes. Me imagino que contrataste secretarias para recibir todos los llamados de la gente a última hora que te dice, mira Alberto, pero es una extensión, no sé cuánto no voy a llegar. Alberto, por favor. Por favor. O por lo menos la extensión, señores. La extensión es bien importante. El teléfono es 305-477-9336. Les repito, 305-477-9336. Ahí lo vamos a poner y nos pueden conseguir en ¿qué? @Alberto J. Ibarra. Ahí tenemos el teléfono. 305-477-9336. Sí, ese es el teléfono y estamos acá en el mismo edificio de la emisora a la orden. Es vecino de nosotros, por eso yo digo amigo de la casa, vecino, bueno, en fin. Y Alberto, pues es una persona que tiene una trayectoria impecable. Acuérdate también que como CPA tú representas a tus clientes también, de haber alguna situación. Tiene su representante igualmente, una persona con toda la certificada, experto en la preparación de impuestos, como contador, empresas individuales, bueno, en fin, todo el conocimiento, y tiene su equipo también, un equipo interdisciplinario que le puede ayudar con todo este tema. Buenísimo. Así que muchas gracias, Alberto, como a siempre. Por toda la información que necesitamos en estos momentos tan cruciales.